Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de leer este Evangelio del domingo de Quincuagésima, que nos presenta el tercer anuncio de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles del misterio de su pasión y muerte, sin omitir el anuncio de su resurrección. He aquí que subimos a Jerusalén, dice, y todo lo que ha sido escrito por los profetas se va a cumplir para el Hijo del Hombre. Él será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo ultrajarán, escupirán sobre él, y después de haberlo azotado, lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero los apóstoles, como en las dos oportunidades anteriores, no comprendieron estas palabras del Cristo paciente, del Cristo sufriente. Pero ellos no entendieron ninguna de estas cosas, dice el Evangelio. Este asunto estaba escondido para ellos, y no conocieron de qué hablaba. Como sabemos, la esperanza de un futuro redentor fue el eje maestro de la historia de los antiguos pueblos. Esperanza que respondía a la solemne promesa hecha por Dios a nuestros padres en el paraíso, renovada con reiteración durante la historia del pueblo de Dios y que se adulteró, como otras tantas verdades primitivas, en los pueblos de la gentilidad. Y en el mismo pueblo judío sufrió el concepto del Mesías lamentables deformaciones. Y antes de que viniese Jesús, la tradición judía, lo sabemos, había reunido como en un foco toda la luz dispersa de ese elemento mesiánico profético para formar en la mente del pueblo un tipo bastante preciso, aunque deformado por el espíritu nacionalista de aquella raza. Y ese espíritu, eminentemente nacionalista de los judíos, sumado a las sucesivas catástrofes políticas y guerreras, en que la independencia de Israel sucumbió bajo el poder de los asirios, de los babilonios, todo esto más una tradición secular de grandeza fundada en las promesas divinas, hizo que tomara cuerpo en el pueblo judío la idea y la esperanza de un Mesías que sería un capitán invicto. Mesías que llevaría sus huestes a la conquista del mundo y a Israel a la hegemonía sobre todos los pueblos. Jerusalén sería la gran ciudad, centro y cabeza de la teocracia universal. Tomó mayor incremento esta idea en tiempos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se había cumplido ya casi la totalidad del vaticinio de Daniel. Tocaban ya a su término las 70 semanas de años anunciadas por él como prefacio histórico para el advenimiento del Mesías. Además, había salido el cetro de la casa de Judá, que había pasado al idumeo Herodes. Y para colmo, los romanos oprimían toda la Palestina con el peso de su dominación férrea. Coincidía el tiempo señalado para la llegada del Mesías con la pérdida de la nacionalidad, de la autonomía política. Y fue entonces cuando ese sentido tradicional de independencia, de grandeza, tomó cuerpo en violentas revoluciones contra el poder constituido de los romanos, revueltas que fueron ahogadas en sangre de esas multitudes fanatizadas que eran conducidas por falsos mesías que soliviantaban al pueblo contra sus dominadores. Y tan profundamente arraigado se hallaba ese sentido en el pueblo de Dios que más de un episodio de los evangelios nos revela esta hipertensión espiritual producida por la inminencia de la venida del Mesías. Hasta los mismos apóstoles, incluso después de la resurrección de Jesús, sienten las ansias de la restauración política de Israel. El día de la ascensión preguntarán a nuestro Señor:
¿Será ahora que restaurarás el reino de Israel? Este sentimiento popular, tan hondamente arraigado, ese sentimiento de la esplendorosa grandeza del Mesías futuro, tal vez fue la causa principal de que Jesús no se presentara abiertamente como el Mesías esperado por Israel en los comienzos de su predicación. Jesús, al proclamarse Mesías, hubiese debido encarnar las aspiraciones judías de orden temporal. Tendría que haberse lanzado a una reconquista de orden territorial y político. Y por esto Jesús solo reivindica para sí el título de Mesías en los lugares y en las ocasiones en que la declaración de su mesianidad no fomentará equívocos, prejuicios, ni pondrá en peligro su obra. Pero, lo sabemos, cuando Jesús ha realizado ya su evangelización, cuando ya puso los cimientos de su reino espiritual, deja todo reparo y se presenta claramente como Mesías. Cuando pocos días antes de su última Pascua entra con solemnidad en Jerusalén, lo veremos el Domingo de Ramos, y las turbas le reciben como Mesías a los gritos de Hosana al Hijo de David, cuando los fariseos le piden que hiciese callar a sus discípulos, Jesús les responderá: en verdad os digo que si ellos callasen, hablarían las piedras. Y la noche antes de morir, al solemne conjuro del sumo sacerdote que le exige en nombre de Dios vivo que diga si él es el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús responderá: tú lo has dicho, es decir, sí, lo soy. Y añade un rasgo que en la mente de todo judío era inseparable del carácter del Mesías Dios, es decir, el presentarse un día él, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, viniendo sobre las nubes del cielo. Y después de su resurrección, afirmará reiteradamente su carácter de Mesías o Cristo. Cuando se halla en medio de sus apóstoles, reitera la declaración de su mesianidad, porque era necesario que se cumplieran todas las cosas de mí, todo lo que fue escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De este modo Jesús presenta sus sufrimientos, sus humillaciones, no sólo como compatibles con su carácter de Mesías, sino como una condición esencial de la mesianidad, porque así estaba profetizado desde antiguo. Y esto es lo que no entendían los judíos, lo que no entendían los apóstoles. El carácter de Mesías acompañado de sufrimientos y humillaciones. Y esto porque habían deformado justamente el concepto de la mesianidad, el concepto del Mesías que había de venir para redimir a Israel. Solo que Israel había desviado la idea del Mesías, tomando de las profecías, exagerándolas en su sentido temporal, y se quedaban con aquellas que fomentaban el espíritu de reivindicación política del pueblo judío. Y a la ceguera espiritual de los apóstoles, Jesús debe aplicar como remedio la curación de un ciego corporal que veía más que los discípulos. Y de ahí el milagro que nos presenta a continuación del anuncio de su pasión el Evangelio de hoy. ¿Cómo curar esa ceguera espiritual de los apóstoles? ¿Cómo curar esa ceguera espiritual del pueblo judío? Pasando a un milagro, curando una ceguera física, una ceguera corporal. Cuando Jesús se acercaba a la ciudad de Jericó, lo estaba aguardando Bartimeo, el hijo de Timeo, como nos lo enseña San Marcos. A sus redoblados clamores, a sus súplicas, el Salvador no pudo resistirse y mandó llamar al cieguito. Le preguntó qué deseaba y a su pedido le devolvió la vista. Dice San Gregorio Magno: como los discípulos todavía eran carnales,
no podían comprender las palabras misteriosas de Jesús. Por esto se realiza un milagro. Un ciego recibe la vista en presencia de ellos para que este divino prodigio los confirme en la fe. Lo que les decía hace un instante, para curar la ceguera espiritual, Jesús pasa al milagro de curar una ceguera física corporal. Por esto se realiza un milagro, dice San Gregorio Magno. Un ciego recibe la vista en presencia de ellos para que este divino prodigio los confirme en la fe. En la verdadera fe en el Mesías, en la verdadera fe en las profecías que anunciaban al Mesías, en su carácter de vencedor, pero a través del sufrimiento, la humillación, la pasión, la muerte. Y San Cirilo agrega, educado en el judaísmo, no desconocía que Dios había de nacer según la carne de la estirpe de David. Por eso le habla como a Dios, diciéndole, compadécete de mí. Bartimeo, el cieguito, educado en la verdadera fe, reconoce en Jesús al Mesías, al Hijo de David, y le dice, compadécete de mí. Solo tú puedes compadecerte de mí, porque eres el verdadero Mesías, porque eres Dios, conforme a las profecías. Este hecho sugiere, pues, reflexiones altamente provechosas para nosotros. La principal es, sin duda, la bondad inagotable del corazón de Jesús, lo sabemos, que ni puede resistirse ni sabe resistirse a los ruegos de los desgraciados que confían en Él. Bondad inefable que ha sido, es y será siempre el más dulce consuelo de los hombres en sus tribulaciones, en sus tristezas. Pero esta enseñanza no es peculiar de este hecho, sino más bien es común a todos los prodigios que obró el Señor, a todos sus milagros, a todas sus curaciones. Frutos todos ellos no menos de la ternura de su corazón que de la omnipotencia de su brazo. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas particulares de este milagro? De esta curación milagrosa, curación de una ceguera corporal. Las enseñanzas particulares de este milagro las hemos de buscar en el ciego, es decir, en el deseo que tenía de ver y en la confianza ilimitada que puso en Jesús. Confianza viva, imagen del deseo que hemos de concebir nosotros de recobrar, ¿qué cosa? La vista del Espíritu y de la confianza que hemos de colocar enteramente en el Divino Salvador. La enseñanza particular de este milagro es, pues, para nosotros, recobrar la vista del Espíritu. Confirmar la confianza que hemos de colocar solamente en Jesús. Y eso es lo que pretendía también nuestro Señor en sus discípulos. Que ellos recobrasen la vista del Espíritu, la vista espiritual, que vieran las verdaderas profecías, que vieran las profecías en su verdadero sentido y que colocasen la confianza exclusivamente en Jesús. Deseos de ver, ansias ardientes de recobrar la vista. ¿Qué otra cosa había de esperar aquel pobre ciego? ¿Qué gozo puedo tener yo?, exclamaba justamente Tobías padre. ¿Qué gozo puedo tener yo que estoy sentado en las tinieblas y no veo la luz del cielo? No ver, no gozar de la luz, andar a tientas, yacer en perpetua noche, envuelto entre negras sombras, es verdaderamente algo muy triste. Estar sentado en tinieblas y sombras de la muerte es, en el lenguaje bíblico, imagen de la suprema infelicidad. Estar sentado en tinieblas y en sombras de muerte. Y esa imagen la emplea precisamente la Escritura para expresar otra ceguera. La ceguera espiritual, la ceguera del corazón, la ceguera que no ve la luz de la vida, que no ve el cielo, que no ve a Dios. Ceguera para la cual no amanece jamás el sol de la verdad.
Y lo que es más triste, ¿qué hombre hay que por lo que tiene de sí mismo no sea ciego en alguna medida en su espíritu? Ciegos son los que no conocen a Jesucristo. Ciegos los que no quieren reconocer a la iglesia de Jesucristo. Ciegos los que conociendo y creyendo todo esto no dejan que este conocimiento penetre en su inteligencia, ilumine y gobierne toda su vida. Y reconocer esta ceguera, suspirar por ver la luz, es el principio de la salvación y de la vida. Gran calamidad es la ceguera que padecemos, pero incomparablemente mayor lo sería obstinarse en no reconocer esta ceguera, en no desear salir de ella. ¿Y cuántos hay que se obstinan en su ceguera espiritual? ¿Cuántos hay que, al igual que los fariseos, se obstinan en deformar las profecías, en deformar la fe? Y así como ellos deformaron las profecías y la fe respecto del verdadero Mesías, hoy también entre los católicos, entre los tradicionalistas, están quienes deforman las profecías y deforman la noción de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Lo conocemos, lo sabemos, hay quienes deforman y obstinadamente deforman estas profecías y estas nociones. Un humilde reconocimiento, un esfuerzo del espíritu, un firme propósito de la voluntad pueden, con la gracia de Dios, que nunca va a faltar, pueden orientarnos hacia la luz y abrir nuestros ojos a la verdad. Pero ¿quién es capaz de devolver la vista a un ciego? Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y añadió, para que los que no ven, vean. Jesús es, dice San Juan, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Luz que viene del cielo al mundo. Y para mostrar sensiblemente que Él, y no otro, era la luz, quiso Jesús devolver la vista corporal al cieguito Bartimeo, hijo del miedo, hijo de Timio, y en latín Timio quiere decir temo, el verbo temer, yo temo, hijo del que teme, hijo del miedo. Jesús va a devolver la vista al hijo del miedo. Y para ver la verdadera luz, para recobrar la vista del Espíritu, es menester clamar a Jesús, invocar a Jesús, con fe intrépida, con confianza ilimitada del pobre ciego de Jericó. Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Y por más que griten las turbas circunstantes, las súplicas del afligido llegan siempre a los oídos y al corazón del bondadoso Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con aquel pobre ciego? Se detuvo, le mandó venir a su presencia, le preguntó qué deseaba, como poniendo a sus órdenes su propia omnipotencia, y a petición suya le devolvió la anhelada vista. Dichoso quien imite la confianza de aquel ciego, porque merecerá semejante acogida, semejante favor del amoroso Maestro. Ver a Jesús, es el mejor empleo de los ojos, así de los ojos del cuerpo como los del espíritu, y sobre todo los del espíritu. Ver a Jesús, esa es la mayor felicidad. Es el más ardiente deseo de los que han logrado vislumbrar los encantos de su belleza y la bondad de su corazón. El que con nuestros ojos de carne podamos ver algún día a nuestro Redentor, allá en el cielo, es la más dulce esperanza que nos alienta en las miserias de esta tenebrosa vida, ciertamente. Sea la conclusión de estas reflexiones exclamar con el cieguito de Jericó: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios, por gracia, concédeme que te vea. Esa debe ser la conclusión de estas reflexiones. Pero agreguemos que hemos considerado la curación de Bartimeo, que estaba ordenada a sanar la ceguera de los apóstoles. Y es que la ceguera corporal es la imagen de la ofuscación espiritual.
¿Y en qué consiste esta ceguera espiritual? Dice San Agustín, conocemos el hecho, busquemos el significado. Conocemos el milagro, busquemos lo que significa esta curación de un ciego. La ceguera corporal es la carencia de luz. La ceguera espiritual es la carencia de fe. Y esa ceguera espiritual la podemos reducir, en primer lugar, a la ignorancia. Ciego es el que no ve la luz del día. Ciego en el alma es el que no conoce las verdades que tiene obligación de saber como cristiano. ¿Y cuántos ciegos del espíritu hay en el mundo? ¿Conocen acaso las ciencias humanas, la política, la historia, la industria? Pero nada o muy poco de religión y de moral, nada de la ciencia de la salvación eterna. ¿Y cuánta es esta miseria, esta ceguera del espíritu, esta ignorancia? Podemos medir cuánto es, cómo la pondera el sabio en aquellas palabras de la Sagrada Escritura, del libro de la sabiduría, que dice: vanos son ciertamente los hombres todos en quienes no se halla la ciencia de Dios, y que por los bienes visibles no llegaron a entender el Ser Supremo, ni considerando las obras entendieron al artífice de ellas, pues de la grandeza y de la hermosura de las criaturas se puede venir al conocimiento del Creador de ellas. Sobre estas palabras de la Sagrada Escritura, estos conceptos, Dios mediante volveremos el domingo próximo justamente, cómo a través de las criaturas podemos y debemos conocer al Creador. El que cierra sus ojos a la luz es un ciego voluntario, y en este caso por ignorancia, por no querer justamente contemplar y descubrir al Creador a través de su creación. Ceguera espiritual que se debe en primer lugar a la ignorancia, pero ceguera espiritual que se debe al error. Y esta es una ceguera más terrible que la primera. El error o admisión de falsas opiniones. La ignorancia es falta de conocimiento. El error supone conocimiento pero equivocado. Y esta ceguera es más detestable que la ignorancia, porque es peor saber mal las cosas que no saber nada. Es peor saber mal las cosas que no saber nada. Y esta clase de ceguera la tienen los herejes, los que niegan las verdades de la fe, los que desbarran en materia de religión. Ciegos y guías de ciegos, decía Jesucristo. Y tercer clase también de ceguera espiritual, la obstinación. Ignorancia, error, obstinación. Supremo grado de ceguera espiritual o resistencia porfiada contra la verdad conocida. Resistencia porfiada contra la verdad conocida. Esta es la peor ceguera. Negarse a recibir la luz de la verdad, combatirla empeñadamente. Y es la ceguera de los fariseos, de los judíos obcecados, a quienes reprochaba San Esteban protomártir, hombres de dura cerviz y de corazón y oído incircuncisos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo. Obcecación. Esta ceguera de la mente es la malicia del corazón, dice San Juan Crisóstomo. Y la ceguera de la mente es la primogénita de la lujuria, añade San Antonio. La ceguera de la mente es la primogénita de la lujuria. Esa obstinación puede ser fruto de la lujuria. Necesario es curar esta ceguera si no queremos caer en el abismo de la desgracia temporal y eterna. Tenemos que curar esta ceguera. Tenemos que salir de la ignorancia, salir del error, salir de la obstinación, si es que por desgracia nos encontramos en alguno de esos puntos. Y si analizamos las causas de esta ceguera espiritual,
Las encontraremos en todo aquello que tiende a debilitar la fe. La soberbia, que oscurece la mente y aleja la luz divina. La sensualidad, que extingue la luz sobrenatural y sacrifica el alma al cuerpo. El amor al bienestar, que causa tibieza, indiferencia. El apego a las riquezas. Y finalmente, claro, el demonio, padre de la mentira, que ciega las almas respecto de sus verdaderos y mejores intereses. Y como a nuestros padres en el paraíso, las tiene sujetas por el lazo de las pasiones. Finalmente, en cuanto a los remedios, ¿queremos sanar de esta ceguera espiritual? Imitemos la conducta de aquel hombre privado de luz, de Bartimeo, hijo del miedo. Dejó de ser hijo del miedo y empezó a ser hijo del valor, hijo del coraje. Primero, escuchemos. Dice el Evangelio, oyendo que pasaba mucha gente. Prestemos oído a la voz de Dios, de sus ministros, a la de nuestra fe, a la de la conciencia, a la del Espíritu Santo. No apaguemos en nuestro alma las inspiraciones divinas. En primer lugar, escuchemos. Luego, interroguemos. Consultemos acerca de nuestro estado a los que son capaces de instruirnos y darnos buenos consejos. Preguntó qué era eso, qué pasaba, qué era ese murmullo, ese tumulto, de qué era lo que sucedía en esa entrada a Jericó. Interroguemos. Luego vayamos a aquel que es la luz del mundo y pidámosle con fervor y constancia nuestra curación. Señor, que yo reciba la vista. Nuestras pasiones, nuestros malos hábitos querrán sobreponerse y harán como esa turba multa, querrán callar a Bartimeo. Los que iban delante lo reprendían para que se callase, pero debemos redoblar nuestra oración y nuestro fervor. Pero él gritaba todavía mucho más, Jesús, hijo de David, apiádate de mí. Escuchar, interrogar, ir a Jesús, insistir. Y finalmente el Señor se compadecerá, nos curará y nos convertirá. Y enseguida vio, dice el Evangelio. Y entonces, al igual que Bartimeo, no dejemos de manifestarle nuestro agradecimiento. Y lo acompañó glorificando a Dios. Eso es lo que debemos hacer en esta cuaresma que comienza bien pronto, el miércoles de ceniza, acompañar a Jesús en su pasión, acompañar a Jesús en sus sufrimientos, en su cruz. De esa manera, Dios mediante también le acompañaremos en su resurrección y en su gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.